Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Las elecciones, habrán oído ustedes hasta el cansancio, son la espina dorsal de la democracia y hay al menos dos formas de ver las elecciones de ayer, dos formas opuestas. Una de estas formas se resume fácilmente así. No he podido votar, estoy aquí hace 3 horas porque no hay tarjetones por el Centro Democrático, no están sino los de Petro, eso sí hay montones porque se ve que se llevaron los buenos y los dejaron para votar por la porquería. Es una desorganización y un fraude total porque esto no hay derecho a que lo estén haciendo en esta forma. Según la registraduría, en 20 puestos de votación, solamente 20 puestos de más de 100.000 que se organizaron en estas elecciones por todo Colombia, se acabaron los tarjetones de las consultas interpartidistas, especialmente de la consulta de la derecha. 20 puestos de 100.000 son alrededor de 0,002%. Y evidentemente es grave que solo una persona no pueda ejercer su derecho al voto, pero eso no es fraude. De hecho, sucede en la mayoría de las elecciones en Colombia, donde hay gente que vive a horas de distancia del puesto de votación más cercano y no puede ir a votar. Pero cuando sucede en Bogotá o en Medellín, hay alguien con un teléfono o una cuenta de Twitter para registrarlo y de paso gritar fraude. Pero un fraude es algo muy serio y lo que pasó ayer, al menos por el tema de los tarjetones en las consultas, yo creo que no fue fraude. Como tampoco fue fraude ni fue ilegal que no se digitalizaran los formularios E14, como dijo Gustavo Petro. De hecho, el petrismo perdió una tutela interpuesta para obligar a la registraduría a hacerlo. Aquí hay investigaciones y hay recursos válidos en el proceso de los dos bandos, pero insistir en que sí hubo fraude, insistir en que está rota la espina dorsal de esta democracia, creo que es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que las consultas tuvieron un éxito inesperado que tuvo en general toda la jornada electoral. Bajó la abstención frente a las parlamentarias del 2014 de 56% a 51%. También disminuyeron los votos nulos de 10% a 6%. Durante estas elecciones ningún candidato fue asesinado. Durante esas elecciones, por primera vez en décadas, hubo presencia de mesas de votación y de fuerza pública en todos los rincones del país. Durante estas elecciones las FARC se quemaron en las urnas y no quemaron las urnas. Y más allá de cómo quedó el Congreso, más allá de cómo fueron las consultas, eso, el proceso, más que los resultados, nos deja hoy con una democracia más fuerte de la que teníamos el sábado pasado. Y prefiero esta forma de verlo, no solo porque está sustentada en hechos, sino porque más allá de las diferencias, este es un resultado en el que al menos ganamos todos el domingo pasado. Aquí arranca Zona Franca. Y nos acompañan esta noche para el programa de hoy sobre los resultados, evidentemente, de los resultados electorales del domingo. Creo que representantes de las 3 fuerzas políticas ganadoras en estas elecciones. Está Luis Felipe Henao, candidato a la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras. Candidato, no sé si, no, es de Mejor Vargas, pero además de Cambio Radical. La fuerza política de Germán Vargas Lleras fue la que más creció en el Congreso de la República. ¿Qué tal, Luis Felipe? Daniel, muchísimas gracias por esta invitación. Yo creo que ayer los resultados fueron muy buenos. Yo creo que lo que decidió la democracia de llevar de que Cambio Radical creciera más del doble de su votación, que tuviera una presencia regional muy importante, con más de 16, yo creo que vamos a llegar a las 17 curules del Senado, más de 30 cámaras en todo el país, representa que en tiempos difíciles pues el país necesita líderes preparados y con experiencia para manejar el país. Eso es lo que nos están diciendo. Las regiones también nos están señalando algo muy importante, y es que no quieren candidatos solamente de Bogotá, se necesita candidatos que conozcan todo el país, que lo hayan viajado, que hayan conocido sus necesidades, y esa fue la respuesta que tuvimos ayer. También nos acompaña esta noche María José Pizarro, será una representante a la Cámara por Bogotá de la lista de la decencia, con una sorpresiva votación, sorpresiva incluso para usted, ¿o no? Sí, claro. Claro. ¿De 80.000? ¿77.000? 78.000. 78.000 votos, felicitaciones. ¿Cómo está María José? Bueno, no, muchísimas gracias.
obviamente haciendo todos los análisis que corresponden hoy, pero bueno, es un gran logro para la apuesta política que representamos. Y Carlos Hormes Trujillo es director político del Centro Democrático, del partido del hombre más votado en las elecciones de ayer. No fue Álvaro Uribe Vélez, fue Iván Duque, con más de 4 millones de votos. La primera vez que Iván Duque se medía en las urnas, nada mal. No, muy bien, Daniel. Quiero felicitar a María José por su elección como representante de la Cámara y por supuesto a Luis Felipe, gran amigo mío y quien ha sido nominado como candidato a la vicepresidencia en fórmula con el doctor Germán Vargas Lleras. Nosotros estamos muy contentos con el resultado, naturalmente eso lo tomamos con humildad, con tranquilidad, seguros de que lo que hay que hacer es seguir trabajando con mucha intensidad, visitar el país. Hay una propuesta importante, ilusionante, esperanzadora, de un hombre joven, lleno de preparación y de condiciones, así que vamos a seguir en esa batalla en nombre de la Alianza para reconstruir a Colombia. Estamos muy contentos. Que arrancamos por consultas. Las consultas creo que llamaron mucho la atención, son fáciles de entender, el mapa de la Cámara y del Senado son más dispendiosos, más nombres, pero en las consultas, a ver, creo que fue un acierto para ambas espectros digamos, ambos opuestos políticos, la izquierda y la derecha, la centro-derecha y la centro-izquierda, hacer una consulta. Así quedaron los resultados para que ustedes vean un poco cómo fue la puja ahí. En total tuvo muchos más votos la consulta de la derecha, casi 6 millones de votos. Con los 4 millones de Iván Duque, el 1.500.000 de Marta Lucía Ramírez y los casi 400.000 votos de Alejandro Ordóñez, que sin embargo sacó menos votos que el candidato Carlos Caicedo, el exalcalde de Santa Marta, un hombre nuevo en la política, 500.000 de votos, se puso Carlos Caicedo, nada mal para una persona que estaba saliendo de la política regional, y Gustavo Petro, que alcanzó 2.800.000 votos, sin partido, sin estructura, para una consulta que en total tuvo 3.359.000 votos. Aquí la pregunta que hacen todos y todos, obviamente unos expertos del pasado, es ¿por qué Germán Vargas Lleras, por qué Sergio Fajardo no hicieron consultas y lo que había que hacer era consultas, Luis Felipe? No, porque nosotros ya teníamos un candidato claro, un candidato con experiencia, un candidato que ha ejecutado, pero yo quiero empezar por lo que empezó Carlos, también agradecerle su generosidad y también reconocer todo el gran esfuerzo que hicieron como partido. Hicieron una gran candidatura, y lo mismo los votos que sacaron en Bogotá, el Partido de los Decentes. Creo que fue muy importante el ejercicio, y lo primero que hay que resaltar es que sí es mejor tener una democracia en paz y no en guerra. Yo creo que las noticias sí son mejor ver a la gente de la FARC votando que no disparando y tomándose zonas. Dos, las elecciones presidenciales yo creo que empiezan el día de hoy. Antes eran precandidatos, tuvieron una sobreexposición mediática, tuvieron la oportunidad de que un candidato desconocido lo conocieran, y yo creo que eso es bueno para las reglas de juego. Tuvieron la oportunidad, además de dar unos postulados, yo creo que también las consultas fueron importantes para motivar a la gente a salir a elegir el Congreso. El Congreso, sí, lo que nos enseñaban en la universidad, es mucho más importante que en un momento determinado que el presidente, y tiene que ser el verdadero control y el control político. Por eso que lleguen personas tan importantes como Decentes es fundamental para que haya un verdadero control político, y eso es fundamental. Pero pilas que de pronto pueden ser el partido de gobierno, Luis Felipe. O pueden ser, y si son el partido de gobierno, nosotros haríamos el control político. Yo creo que queramos o no, es un congreso balanceado. Claro, hay más fuerzas de centro derecha, pero por primera vez también la izquierda creció mucho. Los Verdes, el Polo, Decentes, las FARC, o sea, va a haber más control político. Entonces, eso significa que así queramos o no, y así se quiera decir que esto no es una verdadera democracia, cada día nos dan lecciones de que sí hay democracia. Cuando ganó el no en el plebiscito, todo el mundo creía que con esa escasa diferencia se podía hacer fraude, y se dijo que él no había ganado en las elecciones. Y ayer pasó exactamente lo mismo. Entonces yo creo que esto sí fue un gran avance. Y frente al día de las consultas, creo que hay que ir hacia consultas, y eso permitiría jalonar Congreso, y nos está demostrando que las primarias, como las tienen por ejemplo en Estados Unidos, son necesarias para calentar el debate. Claro. ¿Ganó la derecha? ¿Sacó más votos? ¿Eso es una victoria? ¿Cómo le ve usted?
No, yo creo que estamos, digamos, aún, digamos, calentando motores, como decían, para prepararnos realmente para la contienda presidencial. Es obviamente innegable que hubo una gran votación para la consulta del Centro Democrático, Partido Conservador y Ordóñez, pero inevitablemente también esto, digamos, va dándonos unas luces claras de que Gustavo Petro también tiene todas las posibilidades de llegar, de hacer una excelente candidatura, y lo que esperamos es que pueda hacerla con todas las garantías y las condiciones. Claro, aquí uno siente que nos señalaron estas consultas, al menos en la foto de hoy, quién va a estar en primera y en segunda vuelta. Y solo le quería poner, Carlos Holmes, lo que dijo Iván Duque en ese discurso que dio en Bogotá. Este me pareció el pedazo clave, donde sin titubear, aquí lo verá. A Marta Lucía Ramírez y a Alejandro Ordóñez. Ama, ténganse ahí. Y entonces ahí le levantó la mano, la anunció enseguida como su fórmula vicepresidencial. Y aquí yo pensé que de pronto iban, o el Centro Democrático, iban a esperar, a darle un poquito de tiempo antes de sellar la fórmula y de pronto hablar con alguien más, con los de Cambio Radical, consolidar un bloque de derecha más grande, pero no, se decidió que esta era la coalición. A ver, Daniel, es que eso de ayer no fue un acuerdo en una coyuntura particular, todo lo contrario. Esa es una alianza que viene construyéndose hace mucho rato. Es una alianza que nació a raíz de la coincidencia que tuvimos durante la campaña del plebiscito alrededor de las razones que nos llevaron a pedirle a los colombianos que votaran en favor del no. Y a partir de entonces se fue tejiendo, se fue consolidando, fue madurando. Llegó un momento en el cual hubo un acuerdo para escoger el candidato, eso fue la consulta. Tuvo lugar ayer, se había dicho que el segundo sería la fórmula de la vicepresidencia, sí, y eso fue lo que sucedió. Sí. Mucho más con la votación que obtuvo Marta Lucía, de manera que hace parte del entendimiento político que se ha ido edificando. Y ahí, Luis Felipe, yo sentí que tal vez cuando ustedes estaban viendo, no sé si usted estaba viendo con Vargas todo esto, y ver 6 millones de votos en una coalición de centro-derecha, donde él ha buscado su espacio, habría tal vez una enorme soledad y una sensación de que se quedó sin oxígeno en este lado del espectro político. No, yo respetuosamente creo que lo estás viendo mal. Cuando uno saca más de 2.155.000 votos, cuando es la segunda fuerza del país políticamente, cuando no tuvo la exposición mediática que tuvieron los otros candidatos de la centro-derecha, sí, cuando uno ve cuántos votos, esos 6 millones, cuántos votos sacó el Centro Democrático y ve que el Centro Democrático, en vez de subir curules, bajó de 20 a 19, encuentra que todo está para definir, que más de 8 millones de personas no votaron esta consulta y que los 6 millones no votaron por el Centro Democrático. Y yo lo que creo respetuosamente es que las encuestas se volvieron a equivocar. Y le hago este análisis. Lo que pasó en Medellín, mucha gente, yo que soy antioqueño, pedía el tarjetón para votar por Iván porque no querían que llegara Petro, por susto. Cuando las encuestas te empiezan a decir que dos candidatos están en el 23%, y cuando uno encuentra que hay una diferencia tan abismal, casi de 3 millones de votos entre un lado y el otro, quiere decir que las encuestas se volvieron a equivocar. Usted habla de la diferencia, digamos que Petro y Duque en las encuestas están empatados. Estaban empatados. Pero Petro saca 2.800.000 y Duque 4. Sí, y la consulta de la izquierda 3 millones algo y la otra casi 6 millones. Sí. O sea, ese empate era un empate ficticio que nos quisieron vender las encuestas. Hoy empieza una nueva campaña, una campaña donde la gente puede escoger entre un candidato experimentado, un candidato que puede mostrar ejecuciones, un candidato que ya ha demostrado al país muchas cosas como la lucha contra el narcotráfico, la ley de extinción de dominio, lavado de activos, y un vicepresidente joven con experiencia, por ejemplo, que soy yo. Lo otro, esto apenas empieza a barajar. Entonces yo creo que esto fue una respuesta a un momento preciso de una foto en ese momento. O sea, esos votos, esos 6 millones, ni los 4 son de Duque, ni los 6 son de Duque. Exacto. Lo que demuestra es que el Centro Democrático tiene 2,5 millones de votos y nosotros tenemos 2,200,000. Hoy
hay que hacer una gran alianza. No una alianza de sumar partidos, sino una alianza programática, donde uno puede hacer una alianza en materia de seguridad, que es lo que está pidiendo la gente, seguridad en las ciudades, la gente está cansada de robo de celulares, una alianza en materia ¿Una alianza con quién? ¿Con quiénes? Con las bases del sector de la U, con las bases del sector del Partido Liberal, con las bases del Partido Conservador, con todas las bases también que está proponiendo Duque y que está proponiendo Petro. Ahorita los candidatos tienen que salir a enamorar a la gente. Esto no es un tema, la gente tiene que mirar cuáles son las mejores propuestas y nosotros nos dedicamos 8 meses a hacer 25 propuestas y hemos ido de sitio en sitio y la gente ha valorado las propuestas de Germán Vargas como las mejores. Entonces yo creo que el panorama apenas está iniciando. Y acuérdense de una frase que creo que se la escuché a Carlos Gómez, que le tengo mucho respeto: un día en política es una eternidad. Y faltan 83 días para esta campaña. Esto apenas está empezando. ¿Y usted qué piensa aquí de cómo está la cosa en la otra orilla del río, digamos, en la orilla derecha? No, que esto no es una derrota de ninguna manera. Nosotros creemos efectivamente que hubo mucha gente que digamos, son unas campañas profundamente polarizadas. Aquí hay unos niveles de polarización, además todo el mundo está contribuyendo a que las cosas sean de esta manera y claro, la gente iba a votar en contra, básicamente, por un lado o por el otro. Entonces nosotros no creemos que Gustavo Petro haya sido derrotado, sigue en la contienda, ahora es candidato presidencial. Además con una muy buena votación, sin maquinaria política, sin medios, sin recursos, realmente haciendo una campaña con las uñas. Entonces, y eso lo demostramos también nosotros, o sea, nuestros mismos logros aquí en Bogotá son prueba de que es posible hacer una campaña en unos términos diferentes, en unas condiciones distintas, sin acudir a unas sumas impresionantes de dinero para que la gente pueda asistir, pueda escuchar, pueda sentirse convocada y comprometida. Entonces, nosotros creemos que seguimos además con paso firme. Esto está empezando claramente. Esta era la primera vuelta y ya nos da una primera vuelta que nos da unas luces de cuál va a ser el camino y claro, aquí se tienen que gestar alianzas. Nosotros vamos a estar apoyando claramente en este sentido y vamos a acompañar a Gustavo Petro en su carrera presidencial. Y lo de Petro de anoche, a ver, es tal vez una de las cosas más raras que yo he visto en política. Cuando un candidato gana por un margen tan grande, insiste no sé si él utilizó la palabra fraude, pero sí dijo que había una ilegalidad de la registraduría. Y aquí volvemos un poco a donde yo empezaba. Esto fue lo que dijo Petro anoche. La registraduría decidió quebrantar la ley cuando no digitalizó en tiempo real, no escaneó en tiempo real, ni lo va a hacer en ningún tiempo, los formularios que salen de las mesas de consulta. Es decir, no hay forma ni de controvertir, ni saber si es cierto o no es cierto, con las confusiones que todos ustedes vivieron también en el día de hoy. No fue que se agotaron solo los tarjetones de la derecha, en realidad también se agotaron en Córdoba, en Kennedy, en muchas regiones del país donde esperábamos altas votaciones por nuestra candidatura, se agotaron también los tarjetones naranja. El discurso de victoria más raro que yo haya escuchado, es decir, no estaba contento. Yo creo que no, pero inevitablemente sí tenemos que decir que la gran sombra sobre estas candidaturas fue la registraduría. Hubo un nivel de desorden impresionante, realmente había una confusión de si se tenían que firmar los tarjetones, que si no tenían que firmar, o sea, realmente toda la jornada estuvo en un manto de confusión grandísimo y la registraduría no fue clara y digamos, cómo se van a acabar los tarjetones. Yo creo que hay cosas sobre las que tenemos que reflexionar frente al papel de la registraduría y creo que en eso digamos, esto afectó tanto a la consulta de la derecha como, bueno, es que a mí no me gusta hablar de derechas y de izquierdas, bueno, a la consulta del Centro Democrático. La gran consulta por Colombia. La gran consulta por Colombia y la consulta de inclusión social para la paz. Yo creo que ahí hay muchísimas cosas que aclarar del papel que tuvo la
la registraduría. Pero es que la forma en la que reaccionaron las cabezas de las dos consultas fue muy distinta frente a esto que pasó en la registraduría. De Duque no escuché nada referente a ese tema durante su discurso de victoria, digamos, de esa noche, cuando sí se había escuchado desde el Centro Democrático, digamos, que los gritos más fuertes de fraude habían venido de ustedes, de sus militantes, durante las elecciones. Carlos Holmes. Sí, hubo una mención de preocupación por lo sucedido de parte de Iván Duque en su discurso de anoche, pero de igual manera agradecimiento a tantos y tantos funcionarios de la registraduría que cumplieron con su deber. Yo creo que lo importante en ese punto es aclarar lo que pasó, precisar exactamente la dimensión del problema para efecto de que se deriven las responsabilidades del caso y además para prever que esto no vaya a suceder en el proceso presidencial que tendrá lugar en la primera vuelta en mayo y si hay una segunda en el mes de junio. Y es que dice el registrador, es que los partidos no me dijeron el tema de las matrices de participación. Mi pregunta ahí será, ¿a ustedes el registrador les preguntó? No, mire, eso no tiene explicación ni justificación. Ahí se cometió un error. ¿Cuál es el error el que haya sido? Pero de todas maneras, un error que se comete el día de las elecciones es un error que puede llegar a tener una magnitud gigantesca por la particular sensibilidad que se despierta esos días. De manera que se deriven las responsabilidades, que sean no sé de quién y que se tomen las precauciones para impedir que eso vaya a suceder en las elecciones presidenciales. Sí, candidato. Bueno, yo acá desde la otra orilla, Petro filtró un video hablando como en un bar o algo con militantes diciendo que Caicedo era un fenómeno político marginal, como minimizando a Caicedo, diciendo que su gran rival era Duque, y eso lo filtraron el día anterior. Lo puso Carlos Caicedo bastante molesto. Exacto. ¿Eso qué significaba? Que Petro, en su ego, que es un poquito pequeño, decía que tenía que ganarle a Duque. Y Petro tiene un manual que está aplicando, que es el manual del populista. El manual del populista es hacerse la víctima, como lo está haciendo constantemente, y en cada declaración se hace la víctima, pelearse con la prensa, y en todo lado lo invitan. El otro día a Caracol tenía una invitación a cabina y canceló 4 minutos antes, no el día anterior. Generar enemigos extremos y poder generar división y proponer constituyentes al otro día. Y ese es el manual que está generando Petro. Y lo que no pudo ocultar es que sí estaba derrotado. Está derrotado porque llegó a la máxima votación que ha llegado a la izquierda, que fue la misma votación de un antagonista de él en la misma izquierda, que era Carlos Gaviria. Y quiere decir que se estancó y ve que es muy difícil crecer. Entonces yo lo que creo es que Petro ayer dio un discurso de derrota y efectivamente Duque dio un discurso de victoria. Y entonces yo me tengo que ir a la pausa. Creo que estoy de acuerdo en su manual de Petro y le voy a agregar el manual de Germán Vargas y su campaña es atacar a Gustavo Petro y decirle populista. Con eso regresamos en este análisis de lo que pasó anoche en las elecciones parlamentarias. ¿Está de acuerdo con el manual? Seguimos en Zona Franca esta noche con los sectores claves, los sectores ganadores de anoche en las elecciones parlamentarias y en las consultas interpartidistas. Tenemos a gente del petrismo, del uribismo y del vargasyerismo y sus respectivos partidos. Así es. Ahora sí, ya Vargas volvió a Cambio Radical. Excelente, pero no nos vayamos por allá. Yo quería hablar un poco ya para empezar a tomar el rumbo de las parlamentarias, hablar de lo que dijo esta mañana Antanas Mockus, acerca de qué debería ser la centroizquierda en el tema de las alianzas. Yo le pido casi que me le arrodillo a Humberto de la Calle y a Sergio Fajardo que se unan. Si ellos se unen, yo le pongo el hombro, todo lo que yo pueda hacer para que esa alianza se amplíe y sobre todo para que esa alianza triunfe. Y ahí está, anoche lloró, esta mañana se arrodilló, es Antanas Mockus, el segundo senador más votado de la historia de Colombia. Gracias a Noticias Caracol por esa cortesía de ese full. Y entonces dice Antanas que se junten Humberto de la Calle y Sergio de Fajardo y no invita a Gustavo Petro. Hombre. A pesar de que Gustavo Petro no ha hecho sino enviar invitaciones para que haya un diálogo, y yo ahí sí creería que es importantísimo que se sienten con propuestas, básicamente revisando el programa y haciendo lo que se tiene que hacer por el bien de este país. Aquí estamos
definiendo el país en los próximos 20 años, el modelo de país que queremos, y claramente la ciudadanía tendrá que elegir, pero sus gobernantes no pueden ser inferiores, y en ese sentido se necesitan grandes dosis de generosidad de todos los sectores. Y creo que esta generación, nosotros estamos también llamados a buscar la mayor coalición posible. Claro, y algo similar dice Carlos Caicedo. De hecho, Carlos Caicedo y Gustavo Petro no lo siento que estén en los mejores términos ahora mismo, ¿no? Siento que Carlos Caicedo quiere irse de alguna forma de donde Fajardo y de la calle, ¿o usted cómo ve ahí la cosa? No, yo creo que es muy prematuro aún para decirlo. Esto sucedió ayer por la tarde. Creo que las cosas hay que dejar que se decanten también un poco, y es precisamente no caer en esta política inmediata, reacción acalorada, sino de poder sentarse. ¿Pero usted qué le quiere hacer al periodismo? ¿Cómo así que hacemos nosotros si no podemos tener políticas acaloradas de reacción? No. Una cosa es la reacción de los medios y otra cosa es la reacción de los políticos. Yo creo que ahí lo que necesitamos es realmente poner como protagonista el país, y eso es algo que nos incluye a todos. Lo que buscamos es inmediatamente proponer que las elecciones se den de una manera muchísimo más tranquila, sin estos ataques desmedidos, completamente, digamos, todo es un ataque perpetuo. Lo único que hacemos es polarizar aún más a la sociedad, generar reacciones violentas como las que ya vivimos, que son a todas luces injustificables y que no se pueden repetir en los próximos meses. Yo creo que si estamos buscando enmarcarnos en una sociedad diferente, tenemos realmente que manejar, que los criterios políticos sean sopesados y tranquilos, y no este nivel de agresión, de mentiras y de miedos en los que estamos. Y ayer venció precisamente todo lo contrario. La gente salió masivamente a votar. Obviamente superamos... Y con las elecciones más pacíficas de los últimos 52 años, bueno, yo no sé hace cuánto, pero digamos que eso es de resaltar. Ahí ¿usted sintió que la democracia ganó ayer, Carlos Holmes? Sí, yo lo creo así. Lo creo sin duda ninguna, eso es evidente. Y qué bueno para Colombia que eso continúe siendo así. De otro lado, con respecto a lo que estaban tratando, yo debo decir que nosotros tenemos una propuesta para todos los colombianos. Tenemos una propuesta de seguridad, de inversión, de empresa, de empleo, de inclusión social, de buen manejo de los recursos del Estado, de diálogo popular. Y además tenemos una propuesta que busca un país con equidad, sin odios ni estigmatizaciones. Y vamos a seguir trabajando en esa dirección, porque eso es lo que Colombia necesita: ilusión, esperanza, futuro. En esa dirección estamos trabajando. ¿Lo convencí o no? No, ustedes están... Creo que lo impacté. Es como si la pugnacidad política que vive este país existiera en un planeta totalmente distinto al que se está recreando en este estudio de televisión. Yo igual creo que el tema, digamos, no puede ser... en las campañas todo suena muy bonito en el papel. Igual tenemos una historia profundamente sangrienta, triste, dramática, que no puede realmente, digamos, aquí se necesitan compromisos serios y voluntad real por superar la inequidad social que tiene el país. Y esto no se puede quedar en unas promesas en el momento de las elecciones, sino que tiene que materializarse efectivamente por el bien de los colombianos y de las colombianas. Yo en eso creo que tenemos que ser muchísimo más... Yo estoy de acuerdo con María José en que la gente, y esto no se puede quedar en promesas, y la gente tiene que mirar quién ha cumplido, cómo ha cumplido, si lo que dice sí se puede realizar o no, si se tiene la experiencia necesaria para desarrollar esos fines. Yo creo que Colombia necesita un liderazgo preparado y además un liderazgo listo para el trabajo, que cuando llegue en el primer minuto sepa qué hacer, no se ponga a preguntarle a demás gente cómo hacerlo, sino que sepa cómo se debe hacer, o un liderazgo que no divida, que no genere más divisiones. Yo sí creo, como dice el doctor Carlos Holmes, que nosotros no podemos seguir en esta polarización. Unas campañas así, Daniel, para el periodismo no sea atractivo. Las campañas, quieran o no, tienen que, en este momento, como dice María José, entrar en un momento de tranquilidad,
mirar quiénes van a quedar en el partidor, porque ayer salieron varios candidatos del partidor. ¿Cuáles? A partir, pues sale del partidor Ordóñez, sale del partidor Marta Lucía, sale del partidor Carlos Caicedo. Otros candidatos quedan muy debilitados. Yo creo que, por ejemplo, de la Calle, respetuosamente con él queda muy debilitado. Carlos Caicedo, por ejemplo, saca más votos que de la Calle, o el mismo Ordóñez saca más votos que de la Calle, que fue el ganador de la consulta liberal. Entonces hay unos liderazgos que la gente empieza a mirar y quieramos o no, sí tienen que haber contrastes. O sea, Petro va a generar unos contrastes, la invitación, o nosotros tenemos que generar unos contrastes con Iván para mirar qué propuesta es mejor, pero lo importante es que esos contrastes se desarrollen dentro de respeto, y esa es la apuesta. Yo el tema de Mockus lo valoro porque Mockus es un símbolo, queramos o no queramos, y que Mockus esté pidiendo una alianza de los sectores de izquierda es válido, ignorando otros sectores de izquierda. Y eso hace parte de este juego político, y nosotros también estamos pidiendo una gran alianza con otros sectores de la sociedad, con la base del liberalismo, con la base del Partido Conservador, con las bases de la U, pero unas alianzas programáticas sobre temas de seguridad también, sobre temas de salud, sobre temas de empleo. Entonces, eso es lo que empieza a partir de hoy, confrontar con ideas y que efectivamente el colombiano pueda escoger cuál es el mejor candidato. Y esas alianzas con los sectores de base de la U, le hace los nuevos congresos. Venga, si quieren, más o menos, ponme el mapa del Senado para ver cuáles son estos sectores de base de los que habla Luis Felipe. Pero no necesariamente interpretes que los sectores de base son los congresistas. Ojalá muchos puedan ser, no solamente la U, el Partido Conservador o el Partido Liberal. Yo creo que Germán Vargas, por ejemplo, viene de una parte liberal que puede llegarle a muchos liberales, así el Partido Liberal no esté con Germán. Igual yo creo que así Fajardo y de la Calle se unieran por sí solos no les alcanzaría. Entonces es necesaria una coalición muchísimo más amplia, y esto lo va a demostrar el ritmo de la contienda en los próximos días. Y entonces, a ver, ¿cómo quedó el Senado? Y este es el mapa general del Senado en el 2014 y en el Senado en el 2018. Verán ustedes que hay un nuevo color ahí, es el color rosado, es el color que la registraduría le dio al partido Cambio Radical, y también hay un color que se expande por el mapa colombiano. No se dejen engañar por el Amazonas, que cambió del Centro Democrático al Partido Liberal. El Centro Democrático ganó terreno o mantuvo, digamos, su terreno en el Senado. Lo perdió sobre todo el partido de la U, que era la mancha naranja, que ustedes ven fue de alguna forma superada por Cambio Radical y el Partido Liberal y el Centro Democrático. Verde Boyacá, eso también habla de cómo se movieron. Los conservadores y los liberales mantienen una votación importante, y aquí en números ya viene. A ver, anoche yo creo que habían unas expectativas que terminaron siendo distintas a lo que sucedió, pero ahí ustedes veamos primero los perdedores. Entonces están los de -7, que son el partido de la U, que perdió 7 senadores, y -4, que es el partido Opción Ciudadana, que dejó de existir dentro del Congreso colombiano. Muchos dicen que afortunadamente pues era un partido con serios cuestionamientos legales. El Partido Liberal perdió 2, el Partido Conservador perdió 3 y ganaron. Alianza Verde ganó Cambio Radical, el Centro Democrático quedó igual, el Polo quedó igual, y ganó Decentes, que antes no existía. Y esto es importantísimo porque hace 2 meses Decentes no existía en ningún mapa, y en 2 meses, en un trabajo realmente titánico, sacamos 4 curules en el Senado, 2 en la Cámara. Yo creo que no se le ha dado el valor que tiene haber alcanzado, saliendo de la nada, lograr 4 senadores. Me voy a la pausa, seguimos con este análisis de la composición legislativa para los próximos 4 años en minutos. Seguimos en Zona Franca hablando de los resultados del domingo. Varios récords históricos se rompieron ayer, sobre todo en el Senado de la República. Es impresionante, la figura de Álvaro Uribe Vélez no deja de hacer historia en este país. Este es el podio del Senado. Y creo que esto sirve, pues, primero para hablar de la importancia, de la magnitud de la figura de Uribe, de la magnitud sorpresiva de la figura de Mockus, de la persistencia de Jorge Enrique Robledo,
Y entonces ahí lo tienen. Si no recuerdo mal, y usted me corregirá, Luis Felipe, el anterior máximo elector en el Senado colombiano se llamaba Germán Vargas Lleras, un récord que a pesar del crecimiento poblacional, eso le agrega, se mantuvo desde el año 2006, lo rompe ahora Álvaro Uribe Vélez. Carlos Holmes, yo pensé que llegaba al 1.000.000 de votos. No, la verdad es que era una incertidumbre porque no había manera de calcular cuántos votos podía sacar el expresidente Uribe en una lista abierta. Lo único que existía era la votación que había sacado hace 4 años en lista cerrada, que eran 2 millones. Pero además yo personalmente decía, ¿cuántos votos va a sacar el presidente? Porque él hacía campaña, era para sus compañeros de lista, hacía campaña para todos los senadores regionales. Déjeme decirle que en las ocasiones en las que estuve con él, nunca lo oí pidiendo un voto para él, siempre para los compañeros de lista, según la región en la cual estaba haciendo la campaña. De manera que es espectacular haber sacado la votación que obtuvo en esas condiciones. A ver, usted es un hombre que ha estado en la política mucho tiempo. La magnitud, digamos, de esta elección, 800.000 votos, difícilmente comparable con nada que haya sucedido antes de un país que había tenido grandes senadores, que había tenido grandes parlamentarios, pero en esa cantidad usted recuerda algún ejemplo o alguna cosa que podamos asimilar, un cabeza de lista del Partido Liberal cuando... No lo recuerdo realmente en esa magnitud. Yo lo que recuerdo son las votaciones de los grandes jefes regionales del pasado. Recuerdo, por ejemplo, que el senador Bernardo Guerra Serna ponía en su departamento, el departamento de Antioquia, 320.000 votos él solo. No en Senado Nacional, sino solamente en la circunscripción territorial. Y había otros grandes electores en otros departamentos del país. Pero este fenómeno, tal como se vivió ayer, no lo conocía Colombia. Y un fenómeno... Usted me puede decir que me equivoco, pero siento que es un fenómeno de opinión. Es decir, ayer en estas grandes votaciones del Senado de la República son votos de opinión, más allá de que sea de opinión de derecha, opinión de izquierda. No, es obviamente de opinión, pero también de un cansancio muy grande por las grandes maquinarias, por las prácticas políticas tradicionales de nuestro país. Yo creo que hay un cansancio, la gente está reaccionando frente a eso y obviamente... Aquí vemos la prueba en este surgimiento, como te decía hace un momento, tan rápido de una fuerza política nueva. Existía Colombia Humana, pero no se había ligado, digamos, asociado decentes con Colombia Humana, y en 2 meses se logra un crecimiento importantísimo. Eso también demuestra que hay un cansancio, por un lado, de las viejas prácticas, pero también la necesidad de una renovación generacional. Y ahí, Luis Felipe... y yo me voy a dejar regañar después de lo que voy a decir, y es que siento que más allá de que Germán Vargas tiene una bancada muy grande, una bancada la que más crece, que es una bancada, ¿cómo decirlo? Con unas figuras algo cuestionadas, por ejemplo, como el hijo de Hugo Aguilar, y otras figuras nuevas en la política, pero no hay un gran parlamentario aquí. No, yo creo que sí hay grandes parlamentarios, y si tú miras las hojas de vida se pueden comparar con cualquier Germán Barón es un gran parlamentario. Germán Barón es un gran parlamentario, nunca ha tenido un cuestionamiento, ha sido líder de muchos procesos. Ha tenido algunos cuestionamientos, pero digamos, ¿qué político Germán no los tiene? Barón no ha tenido cuestionamientos en este momento y lleva muchos años en la política. Si algo se le reconoce a Germán Barón es que muchas veces también ha sido elegido como mejor parlamentario y se le reconoce su decencia y su trabajo. Sí, pero Germán Barón es un parlamentario de 80.000 votos. Sí me entiende a lo que va. Rodrigo Lara hizo una campaña de 2 meses, como dice María José, porque él no iba a volver a aspirar al Congreso de la República, y en una campaña flash, reconociendo todo el trabajo que hizo en materia de la JEP, todo lo que las posturas como tuvo en la presidencia de la Cámara y su independencia frente al gobierno, logró una votación de casi 100.000 votos. Es que cuando uno tiene, y para que la gente lo entienda, cuando uno tiene votaciones como las de Álvaro Uribe de 835.000 votos, ya a los periodistas que a veces no miran lo que ha pasado antes en votación, una votación de 100.000 votos es una votación enorme, o sea, es una votación... Bolívar sacó 115.000 votos, que también fue una gran votación, o sea, llegar a más de 100.000 votos no es fácil. Y yo creo que Rodrigo Lara no tiene nada de maquinaria, ninguna.
Así usted alce la ceja, no tiene ninguna maquinaria. Rodrigo Lara ha sido una persona de opinión. Yo creo que, y se puede uno tomar, Carlos Fernando Motoa fue una persona de más de 80.000 votos, José Luis Pérez, una persona que empezó en la política, que es nuevo, que no tiene ningún cuestionamiento, más de 80.000 votos. O sea, Cambio Radical tiene una nómina de lujo, tuvo gente tan importante como Don Popo aspirando por Cambio Radical, una persona que es afro, que tuvo la oportunidad de becarse en Holanda. El gran elector fue Arturo Char. El gran elector fue Arturo Char, y los Char transformaron Barranquilla, o cómo era Barranquilla antes de que llegara los Char, cuando estaban en manos de Honeywell, del cura Hoyos, de la izquierda. O sea, hoy Barranquilla es la ciudad con mayor crecimiento económico en el país. Entonces, eso también el gran crecimiento de Cambio Radical en la costa se debe que hay una narrativa de éxito que se tiene, como hay unas narrativas de éxito en otras partes del país, pero Cambio Radical tiene cómo mostrar temas de éxito. Entonces, nosotros sí estamos muy orgullosos de la bancada que elegimos. Creo que tenemos personas muy importantes que van a hacer grandes debates, y tuvimos gente joven, por ejemplo, Yoyo Benedetti en Cartagena, un joven que se lanzó a la política sin un peso, sacó más de 8.000 votos, no tuvo la suerte o el trabajo de María José, que fue un trabajo enorme de más de 70.000 votos, pero que tuvimos gente nueva aspirando a través del partido, fue muy importante. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, tal vez la mayor novedad de estas elecciones pasadas fue que contaron con la participación de la FARC. La FARC no llegó a los 50.000 votos, creo, pero fue importante de todas formas. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca con análisis electoral con los grandes protagonistas de esta jornada, Cambio Radical, la Lista de Decentes y el Centro Democrático. ¿Cómo le fue a la FARC? La FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y bueno, y entonces aquí está. Esa foto es una foto importante en la historia de este país. Ese señor es Iván Márquez, el cabeza de lista del partido de la FARC, que sacó 52.000 votos. En Cámara sacaron 32.000 votos. Eso hubiera significado, y yo creo que ahí la suma no es decir, son votos distintos los de Senado y Cámara, eso hubiera significado que la FARC no existiría como partido político, lo que le da o no la razón a quienes hicieron ese acuerdo, Carlos Holmes, para otorgarles unas curules automáticas, 5 en Cámara, 5 en Senado. Pues ese resultado que estamos mirando lo que demuestra es que se le fue la mano al gobierno en el número de curules que le dio tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Un grupo que solamente saca 80.000 votos en el primer proceso electoral en el que participa, lo que tiene es un rechazo gigantesco de los colombianos. Por supuesto que yo sé que hay que hacer concesiones cuando se adelantan este tipo de procesos políticos. Yo fui alto comisionado para la paz y eso no es ajeno a la naturaleza de esos procesos. Pero lo que se demostró ayer es que con respecto a las FARC hay un rechazo gigantesco de parte de los colombianos. Sí, enorme. ¿Usted? Yo acá no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos Gómez. Yo creo que lo que demostró esto es que la negociación fue una negociación justa, que tener 5 curules en Cámara y 5 curules en Senado era lo mínimo para que tuvieran una representación. Nadie iba a dejar las armas por menos, o sea, por tener una curul, 5 curules en Cámara y en Senado. Los que conocen y Iván, que ya pasó por el Congreso, en su experiencia debe conocer que 5 curules no hacen la diferencia en una votación. Y por el contrario, esa foto a mí sí me parece una foto con un símbolo muy importante para nuestros hijos y para nuestros nietos. O sea, que un comandante guerrillero que hace pocos años estaba empuñando un fusil, que estaba secuestrando o asesinando personas, esté depositando el voto sin el miedo que esto generaba, es un avance en algo que es fundamental, que se llama civilización. Y en eso fue lo que avanzamos que el país. Uno de los temas más importantes para el país es darles a a nuestros hijos un país viable. Y un país viable es un país en paz. Lo que pasa es que también demuestra es que como el proceso no ha sido bien llevado, como el proceso no ha generado la confianza necesaria, por ejemplo, en la evolución de los bienes, en el tema de cultivos ilícitos, en la implementación del proceso de paz, pues la gente tiene un mayor rechazo y siente desconfianza frente a las FARC. Pero eso es diferente a que 5 curules sean muchas o poquitas. Yo creo que ganó la democracia, ganó el país. ¿Puedo hacer una observación rápida? Lo veo acercándose al centro. Una observación rápidamente. Yo no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que se le fue la mano. María José, yo participé mucho
en todo el proceso que condujo al acuerdo con el M-19. Luego fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y al M-19 no se le regaló ninguna curul. Al M-19 participó en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente con inteligencia, con buenas propuestas y eligieron 19. Y tampoco los usaron por delitos de lesa Eligieron humanidad. 19. Eso lo que quiere decir es que, por supuesto que hay que hacer concesiones, magnífico que se acaben las FARC como grupo terrorista, estupendo que dejen las armas en poder de la ONU, pero en materia de representación se les fue la mano y mire lo que pasó en las elecciones de ayer. Bueno, yo creo que las curules son producto de un acuerdo y no son producto de un acto proselitista. Sí, aquí la gente estaba votando por las FARC, así como hubieran podido, pero digamos, las 5 curules estaban garantizadas. Yo creo que hay que dejar que ellos hagan su proceso legislativo y en 4 años, cuando vengan las elecciones, vamos a poder valorar si realmente tenían la capacidad o no tenían la capacidad. Me parece un poco pronto y lo importante es que ellos ayer estaban votando de manera tranquila y sobre más votos todo que toda la lista del Senado en las FARC. Bueno, pero claro. ¿Qué se puede decir? Ahora, pero lo importante aquí es que no hay a la fecha hoy, a pesar, digamos, de los niveles de polarización, y espero no tengamos que vivir unas elecciones como las de 1990, donde uno de los hombres que también iba punteando en las encuestas, Carlos Pizarro, fue asesinado 47 días después de dejar las armas. Eso no puede volver a repetirse en el país, y el hecho de que jóvenes, y veremos los resultados de la registraduría cuando hagan todos los análisis de las votaciones, sí, y nos digan la cantidad de gente joven que salió a votar, también salió a votar porque quiere un país diferente. Y eso creo que es algo que nos convoca a esta generación, y por eso yo insisto tanto, llega el momento del relevo generacional en la política, en todos los sectores políticos, y nosotros tenemos un mandato, y es que la paz pueda materializarse. Vicepresidencial. Yo quiero preguntarle algo antes, ya se me va a acabar el tiempo, pero me estoy ilusionando con esta candidatura suya. Debería, porque usted me parece un tipo inteligente, un tipo que es muy bueno para los programas de televisión, pero debería alistar mi corazón para un rompimiento, o puedo decirle que esté tranquilo y que usted va a seguir hasta el final. Hay que decirle a su corazón que esté tranquilo. Yo cuando acepté la vicepresidencia fue para hacer todo este proceso. Yo soy una persona que viene de un colegio público, que estudié en una comuna en Oriental cuando empecé, que es la Cristóbal Toro en Medellín, en Aranjuez, y que solamente quiero representar que personas normales, del común, pueden llegar a cargos públicos y hacerlo bien. Del común, es que esa frase se la están cogiendo los otros del común. Me alcanzo a ver a los quemados. Los quemados, estos son los, creo que los buenos quemados, sí, ¿por qué no decirlo? Personas que pertenecían a clanes políticos tradicionales y conocidos por su clientelismo, personas con cuestionamientos personales y personas con líos con grupos al margen de la ley. Carlos Holmes, lo de José Obdulio realmente me tiene sinceramente acongojado. Lo veo... No, a mí también. Sí. A mí también, ese es un hombre intelectualmente importante, buen polemista. Excelente polemista. Produce impactos de opinión, genera controversias y eso es bueno para la democracia. Pero hay otro grupo de compañeros que en este momento no logran obtener los votos para ser elegidos. Sí, señor. Fíjese usted. Vamos a ver incluso un relevo internamente dentro de la lista. Yo no sé si mejoró o no, es que la lista abierta no nos gusta. Les agradezco a todos por haber estado acá. No, pero mejoró, se lo aseguro. Tengo mis dudas. Hay grandes contribuciones en lo que tiene que ver con Centro Democrático. Claro. Muchas gracias a ustedes. Muy buena suerte en su nuevo cargo. Ojalá aprenda rápido. Gracias. Ojalá aprenda rápido. Lo haremos. Es difícil. Estamos preparándonos hace años. No necesita aprender nada, nació aprendido. Y no, estaremos, verán cómo vamos a no solamente hacer un buen trabajo, sino a dar muchísimas sorpresas en Muchas gracias, mi corazón está tranquilo. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Gracias.